El ensayo final, dentro de la obra ¿En qué momento se jodió el Perú?, viene a cargo del intelectual, abogado, historiador, geógrafo, filósofo y exdiputado del Perú, Javier Pulgar Vidal. Tiene como título El Perú no se jota. 1. El nombre Perú es exultante y produce complacencia, significa país de la abundancia. 2. El hombre en los tiempos remotos perteneció a una sola raza, posteriormente ha sido fraternalmente amestizado, en los días prehispánicos por la incursión blanca, que ha dado origen a las momias rubias de Cuelap, a las hermosas cajamarquinas, a las blancas yatinas y a otras gentes blancas sin aporte europeo. 3. Las 4 generaciones de hombres que la sabiduría tradicional del antiguo Perú, recogida y escrita por Huamampoma de Ayala, explicada después por Julio César Tello y reordenada por nosotros, suministra el conocimiento más perfecto sobre el avance de la civilización en nuestro país. Pacarimoc Runa, Purún Runa, Wari Runa y Auca Runa. Dentro de este punto 3, analizamos lo siguiente. A. Las civilizaciones, acorde con los tiempos y las tecnologías, ofrecían suficientes recursos y aseguraban un nivel alto para el desarrollo de las sociedades realmente humanas. B. Los Pacarimoc runas vivieron en los Machay, grutas o cavernas, en donde el hombre aumentó, creció y se hizo fuerte, capaz de lanzarse al descubrimiento del territorio y sus riquezas, y empezó a crear recursos naturales que le fueron elevando desde sedentarios hombres de las cavernas a cazadores-recolectores. C. Purún runas, u hombres silvestres, errantes y recolectores y cazadores con capacidad de instalar moradas efímeras procedentes de su esfuerzo creador. Las diversas actividades recolectoras, encomendadas por lo general a las mujeres, permitieron el paso de algunos hombres a la utilísima tarea de la agricultura y así nació la generación terciaria. D. Guarirunas. Los más altos desde el principio hasta su aparición. Ellos hicieron siempre lo mejor, aprendieron a conservar los excedentes no por pocos días, sino por varios meses, años y décadas. Ninguna fruta se dejó perder por falta de conservar o por el ataque de las plagas. De todo lo cosechado se guardaban los excedentes. En algunas de las más recientes excavaciones arqueológicas se ha encontrado alimentos guardados hace centurias que todavía podrían consumirse. Naturalmente, no se guardaron para ser comidos siglos después, sino para las urgencias, producidas por algunos siniestros o mudanzas de clima que impidieron obtener cosechas normales en 10 o 20 años. Los Wari runas seleccionaron lo mejor, la papa Wari. El mejor ganado obtenido por cruzamiento se le llamó guarizo. El gran auge de la agricultura, la ganadería y la compleja técnica de la conservación de alimentos condujo a la posibilidad de que las gentes mejor dotadas practicaran la textilería artística, la orfebrería, la cerámica de tan alto nivel que logró expresar no solo retratos sino las diversas expresiones del estado anímico, tales como alegría, satisfacción, tristeza, ira, etc. Surgieron los arquitectos, alarifes, ingenieros hidráulicos, ingenieros de caminos, médicos que llegan al verdadero conocimiento de la anatomía y la fisiología humana, alcanzando tan alto nivel que practicaron la cirugía del cráneo humano, utilizando anestésicos que permitieron éxito en la operación y la sobrevivencia del paciente, cuyas intervenciones alcanzaron la cicatrización del hueso retirado, tal como se comprueba en las osamentas de los operados, quienes fallecieron mucho tiempo después de la intervención quirúrgica de la trepanación. La medicina general se basó en el uso de las plantas curativas de casi todas las dolencias. Muchos de los vegetales medicinales se siguen empleando con éxito hasta el presente y una gran variedad de especies medicamentosas se expenden en forma de fármacos que las empresas farmacéuticas han incorporado a sus recetas comerciales sin revelar sus verdaderos orígenes indígenas.
La abundancia creada por los Wari condujo también a la organización de ejércitos y consiguientemente de generales, de políticos y de expertos en llevar la guerra a los vecinos. Así sobrevivieron los Aucas, nombre que expresa por igual enemigo y guerrero. Los Auca runas dieron origen a grandes grupos de conquistadores y diplomáticos diestros en anexiones, alianzas y acuerdos para formar entes humanos muy fuertes y respetables. Así prosperó el estado Yarohuilca, el Wari, el Chincha, el Chimú, el Inca, el cual llegó a ser un verdadero imperio, cuyo territorio cubrió casi toda América Andina, gran parte de la selva alta, Rupa Rupa o Hatun Yunga. El imperio incaico, aliado con los chinchas, dominaron el mar que desde hace años enviaba naves por el Océano Pacífico hasta lo que hoy es Panamá y México. Algunas de estas naves ingresaban por la vía del río San Juan, hoy territorio de Colombia, trepaban por el largo curso de poca gradiente y llegaban hasta casi sus nacientes, en donde se habría practicado unas raspaduras o pequeño canal a nivel, por el cual se pasaba navegando hasta las nacientes del río Atrato, que afluye al mar Caribe, por el Golfo de Urabá. De allí navegaban o hacia la costa oriental del Istmo de Panamá o hacia el noreste, bordeando las actuales costas de Colombia y las de Venezuela, por las cuales llevaron a consolidar la solidaridad entre comunidades para constituir una profunda fraternidad aún entre pueblos que pudieron estar distanciados circunstancialmente. 5. La solidaridad en lo que ahora es Latinoamérica y el Caribe no fue una doctrina por alguien concebida, fue una práctica espontánea, cumplida día tras día a lo largo de las centurias y a través de todos los territorios, aunque tuvieran lenguas diferentes. 6. Por este sistema de solidaridad efectiva y eficiente, todos los pueblos llegaron a comer los mismos alimentos cultivados, pescados criados o atrapados. En la antigua Latinoamérica y el Caribe, llegó a comer, entre despojos de animales y frutos cultivados o recolectados, alrededor de 2000 especies diferentes. De ellas conocemos al presente casi más de 1000. De las cuales cerca de 500 son vegetales comestibles. Muchos de ellos pertenecen al grupo, cuyo nombre, por sarcasmo e ignorancia, es plantas de comer que nadie come. Están por doquier, entre los campos cultivados o dentro de ellos, en las áreas residuales, al borde de los caminos, canales y hasta donde crece la vegetación estacionaria y efímera en las lindes de los eriales. 7. No hablo de la solidaridad alimenticia, expresada en alimentos descubiertos por algún grupo humano y entregados a todos los demás. En realidad, todos daban todo a sus vecinos. Hay dos muestras históricas de esta costumbre prehistórica ancestral. A. Cuando Cristóbal Colón en uno de sus primeros viajes trajo a América el plátano de frutos comestibles, que ya habría llegado hasta alguna de las islas de su itinerario. Lo vieron como una hierba, quizá la más útil de todas. En pocos meses crecía rápidamente, con las vainas de sus hojas logra formar un simulacro de tallo y a su tiempo, más o menos 8 meses, lanza estrepitosamente una flor de singular apariencia, casi como corazón de mamífero. Luego abren los pétalos y van produciendo frutos alargados que se desarrollan con presteza. La acumulación de todos los frutos da lugar a un racimo con alrededor de 100 unidades que al madurar se tornan amarillos, rosados y hasta morados según las especies. Algunos son cortos, gruesos y otros más largos y regulares. Cuando madura el racimo de plátanos es perfumado, cargado de miel y de sabor, con abundante comida altamente nutritiva, con semillas casi invisibles, de carne comestible, tierna, inocua y gratísima al paladar. Esta maravilla vegetal impresionó tan hondamente al hombre nativo que pensó de inmediato en hacerlo conocer a los demás pobladores del continente. Pronto descubrieron que la planta que fructifica muere, pero de la base, del cuello de la raíz, nacen 3, 4 o más plantas que reemplazan y multiplican a la única sembrada.
Los campesinos adquirieron los recursos del plátano, lo introdujeron al continente y a otras islas, y con el nombre de plátano de la isla, que hasta ahora se conserva, se distribuyó solidariamente por todo el mundo americano, en las costas tropicales y en las yungas y en las selvas baja y alta. El plátano viajó por América a más velocidad que los conquistadores, a tal extremo que, según el testimonio del Inca Garcilaso de la Vega, cuando los invasores del Perú desembocaron en Tumbes, hallaron que habría un lugar al que denominaron Platanal, por la presencia de tan valioso vegetal de comer que había llegado hasta allí por obra y gracia de la solidaridad reinante en el Nuevo Mundo. B. Este sería el segundo caso. El caso de la gallina ofrece un magnífico acontecimiento en la antigua Colombia. En efecto, en la expedición de Federman, que partiendo de la Venezuela actual llegó a la Sabana de Bogotá en los primeros años de la conquista, vino el cura Pedro Verdejo, quien llevaba en sus espaldas dentro de una jaula 4 gallinas y un gallo. No sabemos cómo pudo realizar tan difícil hazaña, viajando con tropas hambrientas que muchas veces trataron de comer la carne de tan sabrosas aves. Lo cierto es que llegaron el cura, las gallinas y el gallo a la agradable y abundosa Sabana de Bogotá. Allí el cura encontró maíz, pero principalmente suba o quinoa, que desde los primeros días se convirtió en el alimento preferido de las aves, las cuales en pocos meses dieron pollitos que multiplicaron a la generosa y deliciosa especie productora de huevos y carne. No existen datos precisos escritos, pero lo cierto es que la solidaridad se manifestó históricamente, dando lugar a que la gallina viajara por los Andes más velozmente que los peninsulares y se incorporaron a la economía americana, con tal presteza que los españoles en el Perú, pocos años después de la ejecución del Inca Atahualpa, cobraban el tributo de los indios en huevos de gallina, que seguramente estaban muy difundidas por todo el país. Es curioso recordar que el nombre quechua de la gallina es Hualpa, casi igual al nombre de Atahualpa o Atahualpa, el último gobernante del imperio de los incas. 8. Tuvimos mucho oro acumulado porque este precioso metal no cumplía una función de símbolo de la riqueza. Como en otras culturas, era simplemente testimonio de adhesión de los súbditos y de afecto del amigo. Era también casi una oración para las divinidades y completaba el ambiente de complacencia y la comodidad plena. Por ello los muertos se enterraban con todo su oro. Cuando llegó la hora de pagar el rescate del Inca prisionero, se sacó el oro de los templos, de los palacios y de las casas de los principales. Las gentes se despojaron de sus pertenencias sin dolor ni amarguras y sin comprender que gentes venidas de distintos lugares ambicionaban encontrarlo, poseerlos y jugar la vida, muchas veces para defenderlo y recuperarlo. Cuando perdimos el oro, sufrió demérito la hermosura de los palacios y los templos del Cusco, de Pachacámac, de Jicamarca, de Huánuco, etc., pero no sufrió la situación económica del pueblo. En un proceso lento se produjo la nueva abundancia producida por todo cuanto trajeron viajeros de ultramar. Cambió el paisaje agrícola y el mundo pecuario brindó carne de Castilla, huevos y manteca. 9. La guerra bacteriológica que padeció el país en forma de viruela, con la cual murió el Inca Huayna Cápac, también llegó antes que la física presencia de los castellanos. Así sufrimos el sarampión, la escarlatina, la viruela, el resfriado común y el trancazo, que diezmaron a la población, pero simultáneamente recibieron muchísimo en nuevos entes que ofrecieron alimentos, vestido y calzado y confort. 10. Los conquistadores vinieron a quedarse, a mestizarse, a aculturarse y transmitir su cultura. Los españoles en poco tiempo modificaron el paisaje del Perú, trajeron cuanto tenían y si no trajeron más es porque no tenían más. Llegaron todos los animales cuyas carnes ahora comemos y cuyas pieles y lanas ahora nos calzan y visten. Al verde gratísimo de los campos de maíz añadieron el arbolado de los plátanos, el verde esmeraldino de los cañaverales de azúcar y miel. A los cultivos de camote y papa agregaron el trigo, la cebada, el arroz, la avena, el centeno.
Los ruidos de la naturaleza fueron modificados por el canto del gallo y el cacareo de las gallinas, el zurrar de las palomas, el grotesco rebuzno del jumento, el relincho de los potros, el balido de las cabras y ovejas y el ladrido de los perros de presa. Mucho de lo dicho antes produjo abundancia nueva y contribuyó a resignarse, dado que la conquista había causado daño, dolor y muerte, pero siempre ha sido así. La marcha regular de la historia en el mundo entero, por ello no podemos ni debemos exagerar lo triste sin considerar lo alegre y benéfico. No debemos por más tiempo seguir afeando la conducta de nuestros abuelos. Tuvieron sus defectos que fueron abultados, pero de ellos viene nuestra sangre, la estirpe, los genes. No podemos quitárnoslos. Aprovechemos lo bueno, exaltemos las virtudes, elevemos todo cuanto nos alegró por obra y gracia del conquistador y el funcionario del virreinato. Ellos nos transmitieron su herencia ética, cultural, religiosa, su lengua y sus maneras. Yo no maldigo a mi tatarabuelo, lo amo y respeto, y de su sangre europea mezclada con mi tatarabuela inca, Chimpacho o Chupacho, Chavín, Cotosh o Wari, viene mi ser que ama por igual a mis gentes, su cultura y el dichoso futuro que nos aguarda. Cuando así, como somos mestizos conscientes de nuestro mestizaje, agrandemos otra vez la pujanza de un gran país unificado a lo largo de los Andes, del mar y de las selvas. 11. La antigua América del Sur, Mesoamérica, México y el Caribe estaremos completamente unidos. Todo nos une. La solidaridad los unificó positivamente. No había comercio explotador sino complementario. El maíz nació en el Perú y también en México. El algodón nos vistió a todos. La carne, la piel y la lana de los 4 camélidos suramericanos dio proteína animal, fibra y piel a las gentes desde la Patagonia hasta la cordillera de los Guanacos en la cordillera central de la antigua Colombia. Estábamos muy vinculados por el uso en común de tantas riquezas naturales que convertimos en recursos para satisfacer nuestras necesidades colectivas. Ese antiguo gran país, la pre-América Latina y el Caribe, estaban perfectamente unificados. Del norte llegó el agrave americano, que hasta ahora en el Perú se llama mexicano, y nos brinda las decenas de recursos que produce: jabón, aguja, hilo, papel, bebida dulce y también embriagadora, cerco vivo, techumbre, maderamen para las casas, medicinas diversas, anzuelos, tintes, flores, frutos y gusanos comestibles, miel del que iban las abejas, etc. Del norte mexicano nos llegó antes de la conquista el árbol llamado ahora capulí y también cereza, por el parecido de los frutos a la cereza del viejo mundo. Capulí fue el frutal de los calpullis aztecas. Ambos vegetales se comen en América Latina de norte a sur, en testimonio de la milenaria solidaridad. Lo mismo ocurrió con decenas de plantas en uso y con todos los vegetales medicinales, industriales y alimenticios. En efecto, no sabemos de qué país actual de América Latina procede en puridad de verdad cada uno de los 500 o más alimentos vegetales que poseemos y no aprovechamos. Todo fue una sola gran cultura. Hubo la unidad de la antigua cultura latinoamericana, mucho antes del nuevo aglutinamiento de lo latino y que ahora percibimos, que muchos lo anhelan para pronto y que nosotros sentimos cada día en cuanto hacemos en la imposibilidad de resolver por cada uno de estos países el problema de las drogas alucinógenas, el creciente mal de la deuda externa, la imposibilidad de pagar sin una conducta unificada. Aún los países mejores pagadores asisten al fantasma de la imposibilidad de seguir exportando millones de dólares sin comprobar que el monto de la deuda disminuya, mientras al lado aumenta la deuda social de los estados para con sus masas pauperizadas.
sin esperanza de mejora y aflora como mortal amenaza el debilitamiento de los grupos humanos, sujetos al subconsumo de alimentos indispensables, enfermos, mal alojados, inadecuadamente vestidos, sin posibilidad de aprender cuanto se les enseña, sin ser conducidos a una preparación que les otorgue capacidad profesional para adquirir una renta suficiente para atender sus necesidades y caer así definitivamente en el maldito círculo vicioso, irrompible y generador inmisericordia de la pobreza absoluta. 12. El Perú no está J. Nunca ha estado como país por obra de algo o de alguien. El malestar ya secular que percibimos es el resultado de que el comercio exterior, siguiendo el ánimo del antiguo conquistador y opresor tradicional, nos paga poco, casi siempre por debajo del costo de producción, por todo cuanto nos compra y nos cobra muy alto por todo cuanto nos vende, haciendo grandes ganancias. Ellos nos han hecho creer que somos países subdesarrollados y lo repetimos denigrantemente, convencidos de que ello es cierto, que nuestra situación se debe exclusivamente a nosotros mismos. Pero ello no es así. Somos explotados, pero no somos subdesarrollados. Somos países con desarrollo impedido. Y lo somos porque estamos desunidos, peleados, enemistados por todo causa de los mismos foráneos pérfidos que necesitan mercado para sus armas obsoletas, que nos inducen a comprar para pelear contra nuestros hermanos sin motivo, sin otro motivo que la astucia de los mercaderes de armas que mantienen nuestras rencillas hasta convertir en campos de guerra a nuestros fértiles campos de fraternidad y paz. 13. Nada. Ninguno de nuestros males podrían ser resueltos sin que nos unamos pronto. Así seremos una sola gran nación, la única que realmente existe. Seremos 400 millones de hermanos con capacidad de consumo suficiente para atender a nuestro crecimiento y desarrollo. Una gran nación con solo 2 lenguas que se parecen y se entienden fácilmente, ya sea el portuñol o el castellano mal hablado. Ambos se pueden hablar y entender sin gran dificultad. Tendremos la gran raza mestiza, sin odios internos. Seremos 20 o 30 grupos étnicos de un solo gran mestizaje en unos pueblos de 3 orígenes, indio, blanco o negro. En otros 6, indio, blanco, negro, chino, blanco nórdico y blanco mediterráneo. En otros hay que agregar al japonés, el árabe, el turco, el israelita, pero en todos los casos no hay desamor, no hay odios, ni el absoluto propósito de volver a hegemonías étnicas y culturales. Somos el país de la raza cósmica, del mestizaje fraterno, en los cuales muchas familias, por obra y gracia de antiguos genes que afloran y regresan en un grupo de 4 hermanos, se les distingue con los motes de la gringa, la negrita, la cholita, la chinita. 14. Hay 30 o más grupos diferentes, tipos diferenciales con nombres propios, resultantes de los mestizajes raciales mezclados y remezclados entre sí indistintamente. Han conducido a formar el tipo latinoamericano que nosotros no percibimos sino las demás gentes de otras partes del orbe, tal como cuando viajamos a Norteamérica, peruanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, chilenos y argentinos, a todos nos llaman simplemente latinos. Somos parecidos, iguales y fraternos. Algunos pueden ser más indio, menos negro, casi blanco, algo chino o japonés o rubio, pero en el fondo del alma, en el sentido humano, todos somos mestizos, sin rencores, sin odios, sin discriminación, cargada de tremendo mensaje de lucha para dentro de muy poco. Por todo ello no estamos J, nunca lo hemos estado. No demos trascendencia mesiánica a una frase, por justa que nos parezca, no pretendemos cargarla de mensaje apabullante. El espíritu juguetón de los literatos, de los historiadores, de todos los científicos sociales, encontrarán oportunidad para burlarse, reírse, pero siempre en el fondo para fraguar argumentos que puedan arrojar dividendos políticos transitorios, pero que no pueden modificar hechos que vienen operando desde milenios y centurias, a favor de la posibilidad de la unión de las repúblicas latinoamericanas y el Caribe,
que nunca fueron naciones diferentes, sino una sola gran nación que todos reconocen desde afuera, y que algunos de nosotros estamos dispuestos a desconocerla, atonizando así la gran patria, excelsa que nos cobijó en verdad para la gloria. 15. Reaccionemos contra quienes han dicho que no hay identidad peruana. Miremos con mayor habilidad a todas las otras repúblicas. Todas ellas tienen el mismo nombre poliétnico, sus mismas virtudes, igual defectos, afirmaciones comunes, dificultades superables y similares maneras de vencerlas. Somos la inmensa patria latinoamericana y el Caribe. Somos el más importante grupo de países que, una vez constituidos en nación, en patria, como lo quisieron Bolívar, Haya de la Torre, Antenor Orrego, y como la queremos quienes estamos alejados de la lucha fratricida y solo vemos con sencillez la maravillosa posibilidad de una América Latina y el Caribe unidos en un solo país grande y rico y pleno de posibilidades. Con todas las habilidades de las gentes que nos precedieron, sin odios, sin tristezas, sin divergencias, con solidaridad constructiva, solos nada podemos hacer. En el tercer milenio, que pronto se iniciará, unidos seremos grandes, fuertes y con infinita capacidad para proteger. 16. Tenemos las mayores superficies tropicales aprovechables racionalmente. Nuestros territorios son también verticales y horizontales, van desde el nivel del mar hasta cumbres casi arriba de 7.000 metros de altitud. Van desde los ecuadores térmicos y geógrafos hasta el continente antártico por el sur y hasta la región templada del hemisferio norte. Nos unen los océanos Pacífico y Atlántico. Varios mares muy ricos, algunos de ellos los más ricos del mundo, por las corrientes frías y la surgencia de las aguas como en el mar Pacífico peruano. 17. Las entrañas de los Andes ofrecen la mayor parte de las especies metalogenéticas del mundo. Las riquezas, en sus 10 expresiones más conocidas, ofrecen la posibilidad de usar energías y obtener recursos para atender las necesidades de nuestra creciente población y para la atención de todas las materias primas necesarias para el desarrollo de la industria y el comercio mundialista, que ya viene aceleradamente. No estamos porque nadie como nosotros, como América Latina y el Caribe, Alielca, está situada en su mayor porción en la parte central del globo terrestre y solo una estrecha faja se alarga hasta tocar el mundo antártico. Por tal causa no estamos ni tenemos el peligroso invierno del hemisferio norte, como tantos otros pueblos del mundo que soportan fríos cada vez más extremantes. Sabemos trabajar la selva tropical húmeda, dominamos por todas partes las regiones andinas altitudinales y nos disponemos a cultivar el mar. Así nunca hemos estado Desechemos esa idea retrasada, inventada, falsa y desfiguradora de la realidad todavía risueña y plena del entusiasmo que proviene de una firme esperanza. 18. Además de los varios temas que hemos abordado, un asunto fundamental es que existe y es evidente la identidad peruana, y no solo como una identidad nacional, sino como una parte de la gran identidad latinoamericana, que a todas nuestras repúblicas cobija. Debemos afirmar que la identidad procede no de que todos seamos idénticos unos a otros, sino que la unidad proviene de la diversidad armónica. Por ello tiene tanta significación el conocimiento claro y preciso de las regiones naturales de los Andes, cuya realidad condujo a establecer un solo patrón de conocimientos desde Colombia hasta el sur, pasando por el Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Usemos un ejemplo. Los nombres regionales son los mismos, con leves modificaciones dialectales dentro de las mismas lenguas generales en que fueron concebidas. Así, la región Yunga se denomina Yunguillo en Colombia, Yunga en Bolivia y Yunca, Chaupiyunca y Jatunyunca en el Perú. Igual ocurre con la voz puna, que va desde el Perú hasta la Argentina. La gran región nevada, que es la cumbre helada de los Andes, se le llama Riti o Rita, castellanización por similicadencia en Colombia, Riti en el Perú, Ras en Colombia, de donde se ha derivado el nombre Ruiz,
por similicadencia también, pero en Colombia existen todavía algo desfigurados por la escritura actual de los topónimos Pu, Ras, o Pucaré, Gale, Ras, o sea, galeras. En el Ecuador se llama Chimbo Ras, o sea, Chimborazo. En el Perú se tienen las cumbres nevadas, Huasca Ras, que se han modificado en el Huascarán, los topónimos del Nevado Caraz, Carhuaz, Huaraz, etc., que ha dado origen a los nombres de ciudades Caraz, Carhuaz y Huaraz. Las cumbres nevadas en el Perú se llaman Janca, castellanización de Jamca o cancha blanca o maíz tostado y reventado, simil alegre, encontrado el grato alimento blanco, y las blanquísimas cumbres de la cordillera andina, Janca o Jonco, es también voz aymara, que significa blanco y se usa para designar a los nevados de la región cumbrera de los Andes. La voz quechua se escribe también quichua o quechua y se refiere a la región templada de los Andes a lo largo de miles de kilómetros. Las voces chala o cholo, camanchala o camanchaca se usa para designar la niebla que nace en el mar y penetra la tierra de las costas rocosas o arenosas del Océano Pacífico desde Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Estos nombres se han transferido a las gentes del litoral marino, a las que también se les llama chalacos, como en algunos sitios del Perú, Callao entre ellos. Y en la cuenca del río Piura y más al norte del territorio en Colombia, en donde a los pobladores del litoral marino ubicados más o menos cerca de la orilla, siguen llamándose cholos aún en nuestros días. Hay pues una inmensa nación que va desde Chile hasta Colombia, cuyas gentes tienen nombres iguales, similicadentes o idénticos. 19. No se puede argumentar negativamente diciendo que ningún parecido ni identidad existe entre un Lupaca del Titicaca y un Tayán o Chayán del río Piura, que así tampoco hay comunidad entre un paisano mío del río Panao y un poblador de Canto Grande, en un barrio de los muchos que rodean a la ciudad de Lima. Lo cierto es que los individuos procedentes de todos los ámbitos geográficos de la Asamblea Latina son semejantes en cultura tradicional, tienen la misma raza, o pura o mestiza, todos cultivan y comen los mismos vegetales, todos crían los mismos animales, todos visten con casi las mismas telas de telares mecánicos que las fabrican en serie y tal vez obtengan algunas ropas tejidas en sus casas por hombres y mujeres. Todos tienen tendencias comunales, practican la ayuda de todos para todos en los trabajos no remunerados de las mincas, en algunos sitios llamados repúblicas. Es frecuente dar generosamente para que a su tiempo puedan recibir guajite, y siempre están dispuestos a hacer para que otros hagan, para que cuando llegue la ocasión, aine. Si asistimos a sus bailes, comprobaremos que todos poseen rezagos de la música pentafónica. Casi siempre se tocan la caja, la tinguía, la quena, el pincuyo. Las danzas casi siempre son las mismas. Todos comen los mismos alimentos vegetales y animales, y a todos les gusta el pescado, que desde antaño comen fresco, salado, seco o ahumado. Todos usan los mismos remedios, consistentes en varios centenares de diversas especies vegetales. Esta práctica precede a la antigua sabiduría médica, cuya ciencia se transmite de los viejos a los jóvenes, quienes conservan las recetas y las aplican solidariamente con esmero, con oportunidad, con fe y con sentido fraterno de la vida. A estos médicos aborígenes más les interesa la jerarquía de Jampirunco, cabizaya o entendido, que el poquísimo beneficio económico que perciben. Muy rara vez hay inescrupulosos que dicen curar y no curan, pero lo cierto es que en cada región ahora mismo brillan verdaderos médicos que no se limitan a recetar fármacos que se compran en las boticas,
sino verdaderas fórmulas magistrales que se obtienen con la cocción, infusión, emplastos o cataplasmas de diversas hierbas, cortezas, palos, raíces, flores, frutos, etc., que ellos buscan en largos viajes y que venden a precios insignificantes. No podemos seguir dudando de que no haya habido y que hay una identidad de conocimientos realmente científicos, y se da el caso frecuente de muchos desahuciados por los médicos que prestan el juramento hipocrático, que son curados y salvados por los curanderos que practican el no mientas ancestral. La aparente distancia entre gentes de la Puna y de la Chala se basa en la diferenciación geográfica del trabajo y en el sentido y de las preferencias alimenticias, pero en la realidad lo que logran estas gentes diferentes es afirmar la diversidad y la heterogeneidad que engendra y permite alcanzar la verdadera identidad. Identidad peruana que se extiende a la gran identidad latinoamericana, que viene prosperando permanentemente desde hace milenios y que es el mentis rotundo de quienes afirman que el Perú está jota. Nunca lo ha estado, nunca lo estará, pese a los agoreros sin eco en la peruanidad.